Eh, Mira, te digo en este instante, qué año, ¿no? Qué año. Mira la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Pero en realidad, si te dijera lo mismo el año 20, qué año. Cualquier año, es qué año, qué año, qué año. Y este, qué año, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, definitivamente el 2021 ha sido un año en el que se han agravado las tensiones entre China y Estados Unidos, en el que han surgido algunos nuevos conflictos, pero como dices, el 2020 también fue muy grave, el 2019 surgió la pandemia, que es el tema más grave, más terrible que estamos viviendo en el mundo, y bueno, siempre se puede encontrar cosas que son realmente alarmantes, realmente preocupantes, pero en este caso, además de la pandemia, de lo que es el cambio climático, de lo que están provocando las migraciones forzadas, está esta tensión entre las grandes potencias, por un lado entre China y Estados Unidos, principalmente por el tema de Taiwán y por las disputas en el mar meridional de China, y la disputa entre lo que viene a ser Occidente, es decir, Estados Unidos y Europa, y Rusia, por el otro lado, por el tema de Ucrania, ¿no? Entonces son conflictos que realmente nos deben preocupar porque se está configurando una situación, yo diría, un tanto parecida a lo que fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias de Occidente trataron de apaciguar el surgimiento de los totalitarismos en Alemania, en Italia y en Japón, con la política de Chamberlain, del apaciguamiento, y eso no fue suficiente, eso no fue efectivo para realmente detener la guerra, ¿no? Que al final se desató en 1939. Entonces, a mí me parece que estamos en algo así, en una, tal vez exagero un poco, pero me parece que realmente Estados Unidos ha tratado de aplicar una especie de política de apaciguamiento, ha tolerado que Rusia anexe Crimea y que China también avance de alguna forma en varios aspectos. Y eso muestra que estos países, tanto China como Rusia, están viendo que tal vez Estados Unidos no va a actuar con la firmeza o la contundencia que debería, ¿no? Y esto porque, primero, bueno, Estados Unidos se ha retirado de Afganistán, como también tú decías, y eso dejando de lado a sus aliados sin consultar a la OTAN, dejando a su suerte a miles de afganos que habían colaborado con Estados Unidos. Y por otro lado también, como decía, a Rusia le ha dejado avanzar un poco, incluso cambiando las fronteras en Europa, lo que muestra que tal vez tanto Rusia como China están viendo que Estados Unidos está dejando que ellos avancen y no les va a impedir más avances, ¿no? Andrés, en todo caso, hay un viejo proverbio africano que dice, cuando dos elefantes pelean, el pasto es el que sufre. Hay elefantes peleando, bien, no se están agarrando a tiros, ni faltase. Sería el colmo que Estados Unidos empiecen a hablar de estrategias, de armas estratégicas nucleares con China o con Rusia, pero son dos elefantes peleando, no es de gran intensidad, pero están peleando. El pasto, ¿quién es el pasto? Obviamente es el resto del mundo, bueno, excepción hecha de la Unión Europea, pero América Latina, por ejemplo, ¿qué puede resultar de una pelea entre China, que tiene muchísima presencia en Latinoamérica, con Estados Unidos, que ha perdido de alguna forma su hegemonía? ¿Qué puede resultar de eso? Bueno, para América Latina es preocupante porque naturalmente que dependemos mucho de la tecnología, ¿no? De los productos que llegan de China, que no solo son de tecnología, sino de todos los rubros. Y eso es un conflicto mayor, naturalmente, que podría incidir en los precios, ¿no? En el aumento de los precios que ya han venido incrementando por la crisis en la cadena de suministros.
y un conflicto naturalmente que dispararía los precios, generaría una inflación en todo el mundo, que te digo, ya la estamos viviendo, pero sería aún mayor, ¿no? El abastecimiento, además de varios productos que tal vez sería imposible conseguirlos, generaría escasez en algunos mercados, y bueno, el tema económico sería el que obviamente primero nos afectaría, pero de luego, obviamente también el tema incluso de la guerra, ¿no? Si es que se desata una guerra a gran escala, ¿cómo enfrentaríamos eso, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que en América Latina estamos totalmente peleados, ¿no? No hay una cohesión entre nuestros gobiernos, hay gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, que no se entienden, que no hay una política de bloque como existe en otros continentes, una política regional que pueda hacer frente, ¿no? Seguramente que si esto se destalla, vamos a tener que ciertos países se van a alinear con un lado y otros países van a estar con el otro. Entonces también la disputa puede llegar a nuestro continente, ¿no? Y eso obviamente sería muy lamentable. Y lo que sobresale y en este año se ha consolidado es que América Latina es cada vez más insignificante en el mundo. Nuestras exportaciones, nuestro peso económico en el mundo es cada vez menor en relación a las otras regiones. Nuestra diplomacia no ha podido incidir de ninguna manera en las grandes decisiones que se toman en el mundo. Hemos visto, por ejemplo, en el G20, que es el foro donde asisten las primeras 20 economías del mundo, no ha estado, nuestros 3 representantes, que son México, Brasil y Argentina, no han estado López Obrador, ni tampoco Bolsonaro, no han asistido ni siquiera a la reunión por varios temas internos, problemas en cada uno de los países, y el único que ha estado ha sido Alberto Fernández, pero que definitivamente no ha dado la talla para generar un liderazgo o una presencia importante de nuestra región. Entonces, así estamos viendo el mundo, con una América Latina cada vez más insignificante, con unas disputas que cada vez son más tensas, y con estas preocupaciones que pueden también generar más crisis, que se va a sumar además a la pandemia. Habíamos comenzado el 2021 pensando que este año íbamos a resolver, se iba a terminar la pandemia con el tema de las vacunas, pero eso no ha sido así. En realidad, lo único que ha ocurrido ha sido que los países ricos han logrado inmunizar a su población, pero los países pobres no lo han hecho, y es ahí donde se han generado las variantes del coronavirus, que ahora son más letales, son más contagiosas, y que generan una nueva incertidumbre respecto a lo que va a ser el 2022. Bien, Andrés, debo ir a una pequeña pausa. Luego de la pausa te voy a consultar cuál es la tendencia del mundo en este instante. Aquella lección que nos dio la Unión Europea hace algunos años y que ha tenido en el Brexit en el Reino Unido una salida, un mal ejemplo, o vamos a sufrir lo que... vamos a tener noticias más como Afganistán, por ejemplo, los talibanes, o este país tan nuevito, Sudán del Sur, que está haciendo barbaridades las autoridades en ese país, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees que será la tendencia en el mundo? Pero luego los mensajes. Estamos hablando con Andrés Guzmán Escovari, que es internacionalista. La pregunta la reitero, pero de otra forma. ¿Qué será mejor luego de la Segunda Guerra Mundial, que se crearon Naciones Unidas, hubo una serie de normas para todos los países, hay algunos países que intervinieron en otros países que se hicieron los gendarmes, otros que mandaron que la democracia, etcétera, etcétera? ¿Es mejor Naciones Unidas? O en el marco de lo que es una soberanía, por ejemplo, sería mejor que Afganistán haga lo que le dé la gana de hacer, es su asunto, y que Rusia invada Crimea, es su asunto, y que prácticamente un viva la pepa en el mundo. ¿Cuál será mejor método? Creo que la respuesta es obvia. Sí, la respuesta es obvia, es el multilateralismo, ¿no?
creo que el mundo tiene que avanzar hacia un régimen en el que exista una estructura donde se pueda realmente aplicar la ley, ¿no? De que todos los países puedan cumplir la ley y no en el mundo en el que vivimos, que está totalmente desestructuralizado, en el sentido de que hay una anarquía en el sistema internacional, que si bien la ONU, como mencionas, es un ente que trata más bien de ordenar las cosas, no lo logra, ¿no? al 100%, y es la ley de la selva la que al final se impone, porque los países ricos, los países grandes, son los que imponen sus condiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que dificulta también el control que se tiene que hacer a los regímenes que abusan a su población o los que quieren ampliar sus territorios. Entonces, hay una gran dificultad en todo esto, pero el mundo debería avanzar hacia una mayor institucionalización y no más bien a una degradación de esta. Y lamentablemente estamos en sentido contrario actualmente, ¿no? El orden mundial está en crisis, y ya desde hace varios años hay una crisis del multilateralismo que se tiene que resolver con verdadera voluntad de los países para entrar en eso, ¿no? Y vemos lo de Afganistán, que es terrible, ¿no? Por ejemplo, el año 2021, el conflicto armado que más vidas ha cobrado ha sido justamente el de Afganistán, con más de 40.000 muertos, ¿no? Entonces, obviamente es algo muy preocupante que tiene que ser atendido. Y otros conflictos, son cerca de 60 conflictos armados activos en el mundo, entre los cuales, como te digo, el mayor o el más mortífero ha sido el de Afganistán, pero ya en segundo lugar está el tema de México, ¿no? De los cárteles de narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico en México, que ha cobrado casi 30.000 vidas, y eso es también alarmante, porque está en nuestra región y porque se trata, pues, de un tema interno dentro de un Estado, no es un tema internacional, pero que claro que tiene que llamar la atención del mundo. Y así hay conflictos por todas partes, ¿no? El conflicto de Siria, que ha cumplido ya 10 años, el 2021, el conflicto de Yemen, que es terrible, que también genera muchísimas muertes, en Libia sigue siendo un estado fallido, bueno, y conflictos nuevos en Birmania. Ha habido un golpe de estado este año que ha costado la vida también de muchísimas personas. Han habido 2 magnicidios en 2021 en Haití y en Chad, y bueno, otros problemas menores, pero que también se suman y que muestran que el mundo está en una seria crisis, en un conflicto cada vez mayor, ¿no? Y no hay visos de que vaya a mejorar, lamentablemente. Bien, Andrés, te retorno a nuestro país. Relaciones internacionales. Lo de Chile es un mal chiste, ya sabemos qué pasa. Decir que alguien diga, que Chile con un gobierno de izquierda pueda solucionar nuestros asuntos, no, ni hablar. Con Argentina, 3/4 de lo mismo, que el problema es el gas con Brasil y Argentina, ¿no? Con el Perú, nuestro eterno comercio. Creo que Paraguay es el país con menos conflicto con nosotros en este instante, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar aquello de relaciones con estados y no con gobiernos, y que estemos en realidad gritando como si fuera que hayamos ganado el mundial, el hecho de que en Chile gana la izquierda o en Colombia la derecha, etcétera? ¿Qué va a pasar con nuestro país en ese contexto? Sí, es un tema que realmente todos los latinoamericanos deberían replantearse, ¿no? Porque si seguimos en estas disputas de izquierdas y derechas, los únicos que salimos perdiendo somos nosotros. Deberíamos tener una convergencia, ¿no? Una mirada regional hacia el mundo, que es tan conflictivo y que plantea tantos desafíos entre la interconectividad, la mayor tecnología que hay, el tema de los recursos naturales, ¿no? Que
es un elemento geopolítico que ahora va a jugar mucho con el tema del litio, con el tema de las tierras raras, que Bolivia justamente tiene mucho, y varios asuntos, estas disputas, estas tensiones que pueden llegar incluso a una escalada militar, deberían ser tratadas entre nuestros países para tener una política regional de convergencia, ¿no?, hacia el mundo, pero estamos enfrascados en disputas ideológicas que no nos ayudan y que incluso en el tema económico también generan problemas, ¿no? Bolivia naturalmente tiene que aprovechar finalmente su posición estratégica en el centro del continente para lograr una convergencia de intereses, que aprovechemos mejor los mecanismos regionales, los procesos de integración, que es una política que se ha planteado desde hace muchos años, como sabes, desde Austria Gutiérrez, Fernando Huachaya, que hablaban de Bolivia, tierra de contactos y no de antagonismos, cosa que nunca se ha logrado consolidar, no se ha logrado concretar, y seguimos en eso, ¿no? Entonces, nuestra política exterior tiene que asumir estos desafíos, entendiendo cuáles son los verdaderos intereses de nuestro país y no los del gobierno, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de lograr y lamentablemente no estamos en ese camino. Y bueno, festejar que en Chile ha ganado la izquierda es claramente un error, porque no hay ahora ni siquiera un contexto favorable para plantear el tema del mar, por ejemplo, pero en eso hay que trabajar, ¿no? Eso se trata de una estrategia que tiene que ser a largo plazo, pensada realmente en base a los intereses de nuestro país, y también obviamente los intereses que pueda tener Chile y eventualmente el Perú, para plantear algo que pueda interesar y que pueda realmente favorecernos, ¿no? Porque estamos en la misma situación desde 1904, ¿no? El tema del libre tránsito siempre genera problemas, hay mucho que trabajar en eso, ¿no? Y las otras alternativas que puede tener Bolivia en otros países, también es un tema que se ha descuidado, que no se ha hecho nada al respecto, no tenemos una política de Estado en ese tema. Entonces hay que trabajar mucho, hay que pensar el mundo o la perspectiva, no solo mirándonos el ombligo y pensando que aquí ocurre todo, sino que las cosas están más bien afuera ocurriendo, y ahí es donde también tenemos que también mirar para lograr que nuestro país pueda prosperar y desarrollarse, ¿no? Sí, Chile es nuestro vecino más importante, tengo yo la impresión, ahí tenemos mucho comercio. El tema es que hay un país ahí arriba que ha sido siempre nuestro socio, y que desde hace varios años hemos roto relaciones, tenemos relaciones con Estados Unidos, pero no a nivel embajador. ¿Cuán importante para el gobierno será retomar embajadores, y que no estén cada rato diciendo, es por culpa del gobierno norteamericano o de la embajada norteamericana? ¿Cuán importante es intercambiar nuevamente embajadores con Estados Unidos? Creo que es muy importante, creo que es estratégico para Bolivia tener buenas relaciones con Estados Unidos, más ahora por todas estas situaciones que están ocurriendo. Como te decía, la disputa entre China y Estados Unidos ha generado una competencia en varios aspectos, y en el tema justamente de la producción, de la cadena de suministros que ha entrado en crisis, que está generando inflación en Estados Unidos. Washington ha planteado una nueva estrategia, ¿no?, que es el nearshoring, es decir, que las empresas estadounidenses ya no van a trabajar en Asia, principalmente en China, con fábricas que producen sus productos, sino que van a hacerlo en países más cercanos, ¿no?, en países que no tengan que atravesar un océano para abastecerse de ciertos elementos. En algunos casos son productos no terminados que cruzan el Atlántico, o el Pacífico, mejor dicho, y en otros casos son productos que realmente ya llegan totalmente producidos, ¿no?, como los iPhone, que son producidos en China y que ya los traen hechos a América. Estados Unidos está cambiando su estrategia y va a buscar dónde invertir, dónde poner sus fábricas,
Y ahí va a haber una gran oportunidad, ya lo está haciendo, de hecho, ¿no? O sea, las empresas estadounidenses están combinadas por su gobierno a establecer sus fábricas y su producción, cadena de producción, más cerca, ¿no? El nearshoring, por eso se llama, ¿no? Y eso va a plantear una gran oportunidad para nuestros países en Latinoamérica, y Bolivia, naturalmente, que debería estar preparada para eso, ¿no? Y hay otros temas que también tienen que ver con la economía, que también se están moviendo, ¿no? El tema del litio, que es clave, un elemento de la geopolítica que va a revolucionar y va realmente a cambiar la matriz energética del mundo. Entonces, para eso también tenemos que estar preparados, y si lo hacemos, no digo solamente con Estados Unidos, pero naturalmente pues que tenemos una cercanía geográfica que nos lleva a pensar que una alianza con Estados Unidos es más lógica al final de cuentas que hacer una alianza con un país que está al otro lado del mundo y que además tiene un gobierno autoritario, ¿no? Que tiene muchos cuestionamientos respecto al tema de los derechos humanos, de la democracia. Entonces, todos esos temas deberían ser parte del debate y también considerar para que Bolivia pueda aprovechar de la mejor forma las oportunidades y los desafíos que se van a abrir en el futuro. Bien, Andrés, no sabes cómo te agradezco tu contacto. Generalmente los bolivianos nos miramos al ombligo. Más atrasado el país, más se mira el ombligo, y existe pues más allá de nuestras fronteras todo. En todo caso, te agradezco, tú sabes bastante el tema, estamos siempre a la orden, que tengas un lindo año 22. Muchas gracias, Mario, igualmente que tengas muy felices fiestas, igualmente a toda la audiencia de Radio Fides, un gusto.